Saludos, bienvenido a otro análisis de geopolítica con Moisés Hernández. En este programa de hoy haremos un análisis bien profundo sobre la situación en Ucrania. Especialmente analizaremos las dinámicas en el frente de batalla, con especial atención o énfasis en lo que está ocurriendo en el área de Donbass, en Kiev y por supuesto otra área crítica de este conflicto también. Además, discutiremos las recientes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Él ha hecho unas declaraciones que algunos consideran muy alarmantes y eso lo analizaremos en este programa de hoy. Por supuesto también el impacto que todo esto tiene en la tragedia de Ucrania, especialmente en relación con la movilización de las tropas jóvenes. Acompáñame mientras desentrañamos los entresijos que se juegan en esta compleja situación y caótica que tenemos hoy en día en la guerra en Ucrania, que dicho sea de paso, ya está en sus fases finales. Y eso nos permitiría quizás ver cuáles serían las implicaciones geopolíticas que todo esto podría tener una vez que haya terminado la guerra. Así que, sin más que decir, hablemos específicamente sobre lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Debo empezar diciendo que las dinámicas en la línea del frente nunca han sido tan críticas, tan caótica y tan horrible para Ucrania como la que tenemos hoy en día. La situación en el Donbass, amigo, es algo que lamentablemente ni siquiera tengo palabras como describirlo, es algo inimaginable, es un colapso total que estamos viendo sistemáticamente en toda la línea del frente. Las élites políticas en Kiev no saben, digamos, cómo reaccionar ante este deterioro, ante esta derrota que tenemos en el frente de batalla. El colapso se extiende a otras áreas clave del conflicto también, porque no solamente lo que está ocurriendo en el Donbass, que está demoralizando el ejército ucraniano, sino también en todas las líneas del frente. Además, es importante, considero yo, analizar las recientes demandas expresadas por Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, aunque no lo haya dicho de manera explícita. El mensaje yo creo que es bastante claro. El mensaje implícito de Washington parece ser que quiere que el gobierno de Zelensky intensifique los refuerzos y todos los esfuerzos posibles para movilizar a los jóvenes ucranianos de la edad de 18 años para enviarlos a la guerra, para crear tropas adicionales y enviarlos al frente de batalla, para que el conflicto, según ellos, por lo menos dure mientras Joe Biden es presidente de los Estados Unidos, para que el eslogan de pelear hasta el último ucraniano se haga finalmente realidad. Y eso, amigo, es una crueldad. Eso es algo de lo más frío y cruel que he visto en esta guerra. Cuando la Casa Blanca, bajo la administración de Biden, habla de movilización, entre comillas, y del envío de más soldados al frente, lo que realmente está exigiendo es un refuerzo urgente de la línea defensiva ucraniana. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el propósito que hay detrás de esta, de esta absurdas ideas expuestas por el presidente Joe Biden y por su secretario de Estado? Esto surge en un contexto en el que las fuerzas rusas están avanzando cada vez más rápido, poniendo en jaque la estabilidad de las posiciones ucranianas. Entonces, uno podría decir que en este punto de la guerra, cualquier esfuerzo de movilizar a los jóvenes sería prácticamente inútil. Es crucial, considero yo, comprender esta dinámica, aunque el panorama puede parecer un poco confuso debido a la desinformación y la narrativa contradictorias occidentales. Sin embargo, lo esencial es reconocer que el avance ruso y el colapso de las líneas ucranianas son realidades que lamentablemente, amigos, están marcando el curso del conflicto. En la guerra actual, esta guerra que tenemos en Ucrania, especialmente si nos enfocamos en el último año, en el año 2024, ha estado marcada por un avance ruso cada vez más acelerado. Al principio, los avances, recordemos que fueron un poco lentos. Al principio vimos cómo las fuerzas rusas progresaban de manera lenta debido, obviamente, a la necesidad de romper las defensivas o la defensa fortificadas en la cercanía de Donetsk específicamente. Sin embargo, tras superar la línea de Donetsk, especialmente las regiones los pueblos más fortificados como Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Vuhledar y Korokova, sus avances se han vuelto significativamente mucho más rápidos. De hecho, incluso algunos analistas occidentales dicen que los rusos están avanzando más rápido
que de hecho desde los inicios de esta guerra. Este ritmo creciente refleja, considero yo, la creciente debilidad de las fuerzas ucranianas frente a una Rusia que no solamente parece reforzarse cada día más para mejorar sus tropas, sino que es evidente que está mucho más fuerte y más determinada para llevar esta guerra hasta un fin que sea favorable para los rusos. En noviembre, debo decirlo en particular, fue un mes desastroso para Ucrania. Incluso muchos medios de comunicaciones occidentales han comenzado a reconocer que las fuerzas ucranianas han perdido una cantidad de territorio muy considerada. De hecho, si lo comparamos con los meses anteriores, es la más grande de este conflicto. De hecho, amigos, debo decirle que estas pérdidas no solamente son las más mayores que han ocurrido desde la primera semana del conflicto de 2022, sino las más importantes porque son las últimas fortificaciones que están sosteniendo a los ucranianos hoy en día. Y yo creo que lo más alarmante es que estas pérdidas han ido aumentando con cada mes que pasa, marcando noviembre como el mes con mayor retroceso ucraniano desde la primera semana del conflicto en 2022. Esta tendencia de aceleración progresiva sugiere que a medida que las defensas colapsan, se crea lo que es un efecto dominó. Vemos que el ritmo del avance ruso sigue incrementándose sistemáticamente. Yo creo que la tendencia en esta ocasión es lo que debemos analizar, porque la tendencia en este caso es lo más importante, y la tendencia nos dicen que para diciembre, lejos de mejorar, parece incluso ser mucho más alarmante, ya que la guerra se está expandiendo rápidamente a dos frentes distintos. En el sur tenemos un frente que no está en las mejores condiciones, debo decirles, particularmente en la región del Donbass. La situación es bastante crítica. Zelensky y su administración parecen haber abandonado por completo ciertas posiciones defensivas clave, optando simplemente por no reforzar, aquellas tropas desplegadas en aquellas posiciones. Informes recientes, de hecho, indican que el grupo ucraniano que está en Kurakovo ha sido completamente rodeado por la fuerza rusa y que están a punto, digamos, de ser eliminados si no deciden finalmente levantar la bandera blanca. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan avanzando sistemáticamente hacia el suroeste de Pokrovsk, una ciudad de gran importancia estratégica, debido no solamente a su ubicación que está cerca de la carretera principal, sino que es una ubicación estratégica debido a sus fortificaciones y además que también conecta diversos nodos logísticos importantes. Pokrovsk es más bien lo que yo le llamaría como el centro de una telaraña. Se anticipa también que un ataque masivo y decisivo ruso contra Pokrovsk podría ocurrir en la próxima semana. Y yo creo que debemos estar pendientes a ese ataque, porque si ese ataque finalmente se lanza y obviamente los rusos pues tienen su objetivo bastante claro en Pokrovsk, creo que podemos ver esas posiciones fortificadas cayendo, porque ya vimos como Novosílica, una ciudad bastante fortificada, comparada de hecho con Vuhledar, capturado por los rusos hace prácticamente una semana, están al borde del colapso. Las tropas rusas están avanzando rápidamente y lugares como Toretsk, una urbana estratégicamente fortificada desde la crisis de 2014, están a borde de caer. Entonces las cosas para los ucranianos, amigos, no están bien. Los rusos tienen una posición bastante fuerte ahora si se va a llevar a cabo las negociaciones. Los rusos ya controlan todas las posiciones estratégicas en Toretsk y están consolidando su dominio total en dirección a Chasiviar. El norte, debo decirle también, las cosas son caóticas. Ahora bien, el frente norte, la situación no es mucho más agradable que la que tenemos en este frente, porque las tropas rusas han cruzado el margen del río occidental del río Oskal, si bien comprende, y están avanzando en la región de Kursk. Incluso diferentes fuentes como la BBC, tras entrevistar a ciertos soldados ucranianos, describen la situación del ejército ucraniano como extremadamente sombría, señalando que es solamente cuestión de tiempo para ver todo el colapso total de las fuerzas ucranianas. Es decir, es solamente cuestión de tiempo para que Rusia capture toda la región de Kursk. Y recordemos que la región de Kursk es donde los ucranianos han invertido las mejores tropas.
además también las mejores armas occidentales. La estrategia ucraniana parece estar concentrada en reforzar posiciones claves en el norte como Kursk, Suya, Chasiviar y Torex, mientras se priorizan con gran medida crear una línea defensiva alrededor de Kursk. Ahora bien, ese es el plan que tienen los ucranianos, lo que yo no sé si es posible o no, pero viendo las condiciones en el terreno me imagino que eso sería un plan fallido. Sin embargo, este enfoque implica abandonar paulatinamente el sur de Donbass, cerca del río de Dnipro, donde las defensas se están colapsando de manera muy progresiva. Esto parece ser una decisión, considero yo, desesperada de parte de la élite ucraniana, probablemente basadas en las esperanzas de obtener apoyo internacional adicional. Y vemos que el apoyo occidente le está corriendo a Ucrania como el diablo a la cruz, ya sea de una administración más favorable en los Estados Unidos, de una intervención más activa por parte de la Unión Europea. Eso es quizá lo que podría permitir que los ucranianos logren llegar hasta el fin de la administración de Biden. Sin embargo, las realidades en el terreno son cada vez más ineludibles. Las fuerzas rusas están ganando ventaja progresivamente y la presión sobre Ucrania para movilizar más tropas ha llevado a medidas drásticas. La administración Biden y los gobiernos occidentales, aquellos gobiernos que no tienen corazón, que apoyan esta guerra hasta el último ucraniano, han instado a Ucrania a bajar la edad de conscripción. Ahora bien, eso va a generar situaciones sociales en Ucrania sin precedentes, porque se está pensando en reclutar a los jóvenes de 18 años, aquellos jóvenes recién egresados de la universidad o el colegio, para enviarlo al frente, simplemente enviarlo a la picadera de carnes. Este sacrificio humano, amigo de la juventud ucraniana, solamente por buscar ganar unas cuantas semanas o quizás 1 o 2 meses adicionales en el conflicto, creo que una de las decisiones más horribles que podría haber tomado el gobierno ucraniano. Yo creo que eso también refleja las limitaciones demográficas de un país que ya de hecho enfrenta una de las limitaciones demográficas más horribles en toda Europa, con una población joven reducida. Las dinámicas en la línea del frente dejan cada vez menos margen de maniobra para Ucrania y para Zelensky. Mientras tanto, Rusia sigue consolidando sus posiciones y ampliando su control territorial, algo que es importante si los rusos finalmente quieren liberar aquellas 4 regiones oblast. La crisis demográfica que Ucrania enfrenta desde la caída de la Unión Soviética, porque no es una crisis que simplemente se generó con esta operación especial rusa en Ucrania, sino una crisis que data desde la caída de la Unión Soviética, pero ahora con todo esto ha llegado a un punto crítico, sacrificando a la juventud del país en un conflicto devastador sin sentido. Yo creo que es una de las peores decisiones que Ucrania ha podido tomar. Jóvenes que deberían estar construyendo sus sueños, construyendo su futuro, son enviados al frente, enfrentándose a un destino trágico y brutal. Entre todas las decisiones y posturas defendidas por los líderes occidentales desde el inicio de esta crisis, esta es, considero yo, la más indignante, la más repugnante. Y lo peor del caso, amigo, es que nadie en Occidente está charlando contra estas declaraciones tan horribles, porque la indiferencia, el cinismo y la falta de comprensión son alarmantes. Estos no son, digamos, los hijos de sus países, sino son los hijos de Ucrania, y aún así están dispuestos a sacrificarlos sin ningún sentido, sin ningún reparo. Quizás por eso es que están haciendo estas decisiones de una manera deliberadamente. A lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos visto cómo la guerra han sido una sombra constante que arrastra a los más pobres, a los más vulnerables hacia el abismo del sufrimiento. Son ellos, los oprimidos, aquellos ciudadanos más pobres de la sociedad quienes siempre llevan el peso más grande de los conflictos, quienes enfrentan las mayores pérdidas y sacrificios. A veces, aunque esto les cueste su propia vida, porque sabemos que eso entonces nos llevaría a una situación bastante incómoda. Yo creo que uno no puede evitar preguntarse si la guerra, en su despiadada crueldad, no son más que un mecanismo sombrío para reducir la población. A veces me llegan esos tipos de pensamientos en la mente porque hemos tenido tanta guerra desde los primeros inicios de la humanidad y la guerra parece que van a seguir continuando para siempre.
eliminando aquellos que tienen menos, aquellos que son oprimidos, aquellos que tienen menos poder en estas decisiones que toman estos políticos irresponsables. Pero en general, yo creo que cada campo de batalla, la verdadera tragedia es quienes menos poder tienen sobre, sobre el curso de los acontecimientos, son los que más pierden. Lamentablemente, amigo, pagando con su vida por las ambiciones de otros políticos irresponsables. El lenguaje con el que se expresa en esta decisión, amigo, es frío y carente de humanidad y carente de lógica y sentido. Me resulta incluso devastador que en el ámbito mediático occidental, particularmente los medios de comunicaciones tradicionales, no haya una reacción contundente contra esta idea tan cruel y despiadada, con esta idea tan desalmada. Esto no es solamente una cuestión de política equivocada, esto es moral, amigo. Entonces, es la moral de Occidente que está en juego en estas acciones. La declaración reciente de Antony Blinken, yo creo que es un ejemplo bastante claro de esa indiferencia, de esa hipocresía. Es, digamos, en sus palabras lo que nosotros podemos entender como, bueno, no hay un indicio de simpatía en absoluto para él. Se trata simplemente de una forma de ganar tiempo, de prolongar el conflicto lo suficiente para pasar la responsabilidad a la próxima administración del presidente Donald Trump. Es decir, están haciendo todo lo imposible para hacerle la vida difícil a Donald Trump, para hacer imposible que este conflicto finalmente se termine. Blinken básicamente dijo, bueno, amigos ucranianos, le estamos pidiendo que bajen la edad de reclutamiento para que empiecen a reclutar a aquellos jóvenes de 18 años lo más rápido que puedan y lo envíen al frente. Ese fue prácticamente el mensaje desprovisto de un plan real, de una estrategia para la victoria, o siquiera, digamos, de una propuesta para buscar una solución negociada para finalmente conseguir la paz. Es simplemente una orden dirigida a Ucrania a sacrificar a tu juventud en una guerra que está claramente perdida, que tienes toda la ventaja. Todo esto, amigo, bajo el simple pretexto de enfrentar la agresión rusa. Una frase muy repetida acá en Occidente, y debo decirle que una frase repetida sin sentido ni estrategia de fondo. Y yo creo que lo más impactante es la ausencia de emociones en estos planteamientos. No hemos visto ningún tipo de emoción en este tipo de planteamiento que Occidente periódicamente hace, porque no es algo que ocurrió simplemente recientemente. No hay remordimiento en absoluto, ni una culpa, ni un mínimo reconocimiento de las vidas humanas en juego. Es un cinismo político cuyo único propósito, considero yo, parece ser permitir que líderes como Joe Biden terminen su mandato sin asumir el fracaso, sin asumir las responsabilidades que obviamente recae sobre ellos, o que otros actores occidentales como Olaf Scholz o Ursula von der Leyen, Macron o aquel señor Starmer en Inglaterra puedan manejar sus propios desafíos políticos, sociales y económicos, aquellos desafíos electorales. Zelensky, por su parte, es un actor, así que no podemos esperar que haga algo diferente a lo que se le diga que haga. Entiende que estas decisiones serían profundamente impopulares, sin embargo, pues sigue con la misma idea de Occidente. Resistir esta presión parece ser cada vez más horrible, aunque algunos lo verían como una estrategia de supervivencia política que aún obviamente cuestiona su propio principio. Yo creo que Zelensky sabe que si se dé completamente a esta demanda, el pueblo ucraniano podría de hecho voltearse contra él, posiblemente llevándolo a ser derrotado. Sin embargo, también sabe completamente que las opciones que tiene ahora mismo son muy limitadas. Esta situación a toda luz es una de las páginas más oscuras, más horribles de esta crisis que lamentablemente está teniendo lugar hoy en día, que tiene raíces de hecho muy profundas de la revolución naranja que tomó lugar en el 2004 en Ucrania. Y bien, voy a abrir un pequeño paréntesis para que veamos un poco el contexto de esta revolución naranja, de este evento, un evento muy importante que nos ayudaría a entender quizás en medida las raíces de este conflicto. Pero bien, lo que voy a decir es que la Revolución Naranja de 2004 en Ucrania fue un conflicto
político de gran importancia que surgió a raíz de las elecciones presidenciales de ese año, en las que se enfrentaron dos candidatos totalmente opuestos, podemos verlo de esta forma, donde por un lado teníamos al Víctor Yanukovych, el candidato perdón, prorruso, y por otro lado teníamos a Víctor Yushchenko, quien era visto como el candidato pro-occidental, y no solamente quien era visto, sino que era un candidato pro-occidental patrocinado políticamente y económicamente por Occidente. Tras la primera vuelta electoral, debo decirle que se favoreció al triunfo de Yanukovych. Se alegaron, sin embargo, diferentes tipos de irregularidades masivas, diferentes tipos de fraude, lo que generó una ola de protesta en todo el país, especialmente en el oeste, que apoyaba a Yushchenko. Los manifestantes con bandera naranja en aquel entonces exigieron la anulación de los resultados electorales, pues este grupo no estaba de acuerdo con los resultados, decían que hubo elecciones, hubo fraudes en las elecciones, por lo tanto no era legítimo. El principal argumento de los opositores de Yanukovych era que las elecciones habían sido manipuladas para favorecerlo, pero también se obvió por completo que el candidato prorruso había ganado legítimamente las elecciones en ambas rondas electorales, porque no solamente fue en la primera ronda, sino en la segunda ronda también resultó ganador. Bueno, en términos de popularidad. Y bueno, la protesta y los opositores, con el respaldo de actores de élites políticas y mediáticas occidentales, pidieron incluso la celebración de una tercera vuelta electoral, lo cual no solamente era inapropiado de un punto de vista constitucional, legal, sino también que representaba una intervención directa en el proceso democrático de Ucrania, en el proceso constitucional de Ucrania. Allí fue donde yo entiendo que se dio el primer golpe a la constitución de Ucrania. El gobierno de Yanukovych, con el apoyo de votantes de la región del este y el sur de Ucrania, sostenía que las elecciones habían sido transparentes y que el reclamo de fraude era simplemente infundado. Sin embargo, la situación en aquel entonces siguieron deteriorándose bajo la presión de las manifestaciones y las presiones internacionales. Se convocó finalmente a una segunda vuelta electoral, la cual también fue ganada por Víctor Yushchenko, lo que terminó, digamos, su ascenso, lo que permitió su ascenso a la presidencia de Ucrania. La Revolución Naranja marcó lo que yo considero un punto de inflexión en la política ucraniana, donde diferentes actores políticos, diferentes intereses económicos también estaban en juego en aquellas elecciones. Son una de las elecciones más importantes de la historia moderna de Ucrania. Mientras los actores prorrusos decían que era injusto, aquellos actores pro-occidentales celebraban su victoria. El resultado también profundizó la división interna entre las regiones occidentales, que mantenían una fuerte afinidad con Rusia, y las regiones occidentales, que buscaban siempre una integración más estrecha con Europa, con los Estados Unidos. Este conflicto interno, amigo, se mantendría activo a lo largo de los años hasta el 2014, cuando finalmente ocurrió lo inesperado en Ucrania, quizás para muchos, pero lo esperado para algunos sabios. Allí fue donde ocurrió el golpe de Estado ejecutado por los Estados Unidos para derrocar el gobierno electo democráticamente, el gobierno que los occidentes llamaban prorruso, Víctor Yanukovych. Las tensiones entre los sectores prorrusos como consecuencia de prooccidentales conducirían finalmente a una nueva crisis en el país, que desembocaría o que culminaría, mejor dicho, con la anexión de Crimea por parte de Rusia, para obviamente defender los intereses de los rusos parlantes en aquella región. Pero bien, volviendo al tema, y perdón si mis paréntesis se extendió demasiado, pero volviendo al tema, yo creo que ahora hemos llegado al punto crítico en el que los líderes occidentales exigen que Ucrania sacrifique a sus jóvenes para ganar semanas, tal vez meses en este conflicto, sin un resultado claro y sin un objetivo, un plan a seguir específico. Entonces uno se preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué la administración de Biden está tomando estas decisiones que simplemente saben que va a ser un fracaso? Y yo considero que
la respuesta quizás podría ser simple. Yo creo que para que los líderes europeos puedan mantener su discurso político mientras prolongan una guerra que está perdida. El cinismo de esta situación me deja sin palabras, lamentablemente debo decirle. No hay palabras para expresar el nivel de cinismo que existe en Occidente. Lo que más me horroriza, sin embargo, no es solamente la falta de humanidad de los líderes involucrados, sino también la indiferencia generalizada en los medios de comunicaciones occidentales que simplemente se hacen caso omiso a las condiciones inhumanas que están ocurriendo en Ucrania. Simplemente siguen con aquella agenda impuesta por sus líderes occidentales. Apenas una semana, debo decirle, vemos cómo pocas voces aisladas se atreven a cuestionar esta narrativa, pero en general no hay, digamos, editoriales en los principales periódicos denunciando esta política absurda, inhumana. Nadie parece alzar la voz lo suficientemente fuerte para preguntar cómo es posible que se pida a un gobierno extranjero que convoque a sus jóvenes y los sacrifique en una guerra que no puede ganar. ¿Cómo es posible seguir con esta idea tan absurda, amigo? Me gustaría saber también cuáles son sus pensamientos sobre esta cuestión. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto, porque como mencioné antes, esto es un mal en su forma más despiadada y oscura. Pero volviendo al terreno práctico, la guerra continúa independientemente de todo. La fuerza rusa continúa avanzando de manera constante, mientras que los ucranianos pierden terreno y luchan para mantener posiciones estratégicas, posiciones que ellos saben que están destinadas a fracasar, están destinadas a caer en las manos de los rusos. Cabe destacar que el 25 de noviembre, o bueno, desde el 25 de noviembre, mejor dicho, no han habido nuevos ataques con misiles rusos. Algo muy importante, de hecho muy inusual, lo que sugiere un cambio drástico en la dinámica del conflicto. Entonces, algunos se preguntarían qué hay detrás de esta decisión rusa. Sin embargo, esta pausa no ha aliviado el sufrimiento ni ha cambiado el curso devastador de esta guerra, debo decirle. Independientemente de que los ataques con misiles hayan cesado, el sufrimiento continúa. Uno se pregunta por qué. Bueno, el día siguiente de contraataque ruso, cuando los rusos utilizaron este nuevo misil Orekhnik, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Brown, tuvo una llamada telefónica con el jefe de Estado Mayor ruso, el general Gerasimov. Y en aquella llamada se discutieron cosas muy importantes según algunos medios. Aunque los rusos no han publicado una transcripción y han confirmado oficialmente que esa llamada tuvo lugar. Sin embargo, el New York Times asegura que sí sucedió. Según los medios rusos, se dice que los rusos fueron quienes iniciaron este contacto y que todo apunta a que Gerasimov le transmitió un mensaje bastante claro al general Brown. A los Estados Unidos le transmitió un mensaje muy contundente y parece que los rusos estaban lanzando una señal de advertencia. Eso es, digamos, lo que nosotros podemos interpretar de esa acción, y como consecuencia los estadounidenses parece que captaron aquellas advertencias junto con sus aliados occidentales, los cuales han comenzado a dar marcha atrás a aquel plan macabro que tenían de facilitar y permitir, atacar junto con Ucrania objetivos rusos dentro del territorio ruso, al menos de forma temporal. Sin embargo, yo creo que cualquier cosa puede cambiar con la administración de Biden, porque es una administración impredecible. ¿Quién sabe qué tiene la administración Biden aún todavía debajo de la manga? Es decir, ¿qué sabe lo que se esté cocinando en Washington o en Bruselas? Esta gente, recordemos que no solamente han demostrado ser despiadados, sino que han demostrado ser capaces de cualquier cosa, como ya hemos visto en el pasado. Pero en este caso parece que Gerasimov llamó al general Brown para exigirle un freno a estas acciones. No solamente provocativas, sino irresponsables. Y siendo justo, creo que el general Brown, tanto como el Pentágono, preferirían evitar una escalada mayor con los rusos. No creo que deseen llegar a este tipo de confrontación directa entre dos potencias nucleares. Es algo que yo comprendo que tiene un sentido lógico. Sin embargo, el problema radica en la Casa Blanca, precisamente en la Casa Blanca de Biden, que opera en un estado de pánico obsesivo respecto a Ucrania.
todo el mandato de Biden ha girado en torno a este conflicto. Debo decirle, toda su política exterior, su política interior han girado al torno de Ucrania. No se trata solamente de política exterior, esto parece ser más bien el eje de toda su presidencia, y esta obsesión los ha empujado a tomar decisiones apresuradas, como exigir que Ucrania baje la edad de conscripción para enviar a los jóvenes al conflicto, a este frente de guerra. Ahora, con una nueva administración en horizonte en los Estados Unidos, se vislumbran algunos cambios y quizás alguna esperanza, pero no quiero ser tan optimista con respecto a la administración de Trump. No creo que cambie mucho relativamente con relación a Ucrania. Pero bien, sabemos que tienen al general Kellogg nombrado como un enviado de paz de Trump para Ucrania. Parece que este general está dispuesto a abrir por lo menos algún tipo de diálogo con Moscú, algo que la administración de Biden ha evitado durante 3 años desde que empezó este conflicto, aunque hay mucho escepticismo sobre cómo esta idea será recibida en Rusia. Al menos plantea la posibilidad de una salida negociada a este conflicto, es decir, por lo menos tiene un planteamiento, por lo menos tiene una visión, una idea de cómo ponerle fin a este conflicto. Es decir, eso es algo que podemos ver positivo. Esto podría llevar a una revisión de los inventarios militares, las finanzas involucradas y, por supuesto, sobre todo, la gravedad de las decisiones que ha tomado la administración de Biden hasta ese entonces, como las manipulaciones financieras para permitir siguiendo el suministro de armas a Ucrania, aún después de que estos suministros, los fondos que estaban destinados a Ucrania se habían agotado, pero la administración de Biden siempre buscaba la forma de cómo hacer trampa y decir, oh no, lo que pasa es que hubo un reajuste de precio y ahora resulta que tenemos 20 billones de dólares más disponibles y todo ese tipo de cosas. A pesar de esto, hay serias dudas sobre la comprensión de Kellogg sobre la situación real en Ucrania, y eso me preocupa mucho, debo decirle. En sus entrevistas más recientes que ha tenido, parece que este señor está muy desconectado, aceptando demasiado quizá el relato occidental de que Rusia está al borde de un supuesto colapso político, social, militar y económico, que su economía está sobreextendida, que Putin está desesperado y que los rusos están preocupados por su dependencia de China. Y todo ese tipo de cosas parece que han socavado la mentalidad de este general. Estas son narrativas, recordemos, construidas por medios occidentales y carecen, por lo tanto, de base en una realidad. Es simplemente algo creado. Es fundamental, considero yo, que el general Kellogg, si logra abrir un canal de diálogo con Moscú, vea más allá de estas ilusiones, porque de lo contrario estaría, como toda la administración de Biden, perdidas en las ilusiones. Tal vez entonces, si comprende estas realidades, pueda entender la verdadera dinámica del conflicto y, por lo tanto, reconocer que muchas de las decisiones occidentales no han hecho más que prolongar, lo que han hecho es más que prolongar el sufrimiento innecesario. La demanda de bajar la edad de conscripción en Ucrania no solamente es una muestra de desesperación, de cinismo, sino más bien yo creo que esto es una falta de humanidad, una falta de descomprensión del conflicto. En Europa, recordemos que las consecuencias de esta guerra ya son bastante evidentes. Gobiernos en todas partes de Europa han socavado su economía. Solamente miremos lo que está ocurriendo en Alemania, Francia y otros países como Inglaterra, los cuales están a bordo de un colapso debido en gran medida a su compromiso con Ucrania. Entonces, ¿por qué seguir con esta misma política, con este mismo proyecto Ucrania, cuando su economía, su pueblo y de hecho su libertad está colapsando? Mientras las acciones económicas contra Rusia han tenido un efecto devastador en su propia economía, parece que estos políticos irresponsables aún no han hecho una correlación con este evento. Sin embargo, pocos están dispuestos a reconocer esta realidad. El costo humano, político y económico de esta guerra sigue creciendo drásticamente, mientras que las élites occidentales se niegan a asumir responsabilidad por sus decisiones desastrosas que han tomado hasta este punto. Y parece que nadie está dispuesto a cambiar de curso. El campo de batalla nos dice que la realidad es aún mucho más sombría. Casos como aquellos pueblos fortificados que se consideraban de hecho impenetrables, que se
suponía que podrían resistir semanas contra el avance ruso, han caído uno tras uno, de hecho en pocos días con mínima baja rusa. Yo creo que estos eventos son una dinámica que nos muestra cómo está el frente de batalla. Esto subraya, creo yo, la falta de viabilidad de la estrategia ucraniana impulsada por decisiones políticas occidentales y no por decisiones militares. Espero sinceramente que el general Kelov, si en verdad quiere buscar una solución a este conflicto en esta próxima elección de administración del presidente Donald Trump, recibe información adecuada y actúe con propósito a poner fin a este conflicto. De lo contrario, seguiremos perdidos en esta guerra sin sentido. La guerra en Ucrania es un desastre humano, un desastre político que exige soluciones reales y un reconocimiento honesto de las circunstancias actuales. Tal como dijo el presidente Vladimir Putin, las condiciones en el terreno han cambiado drásticamente desde los primeros inicios de las negociaciones de paz en Estambul. De lo contrario, yo creo que el sufrimiento continuaría, no solamente para los ucranianos, sino también para todas las naciones que apoyan este proyecto Ucrania, aquellas naciones que han quedado atrapadas en esta crisis. Con esto termino, amigo, mi programa de hoy y quiero decirle que si les resulta importante este programa, por favor, considere compartirlo con sus seres queridos. Así que, amigos, gracias por acompañarnos en este análisis donde vimos los eventos más relevantes, más importantes que han tomado lugar en Ucrania recientemente. La situación, en una forma resumida, debo decirles que es compleja y está en constante evolución, pero yo creo que es esencial que sigamos cuestionando las narrativas dominantes que tenemos acá en Occidente y que busquemos soluciones reales para finalmente ponerle fin a este conflicto que de hecho ya se ha extendido más allá de lo sostenible. Si te resultó este análisis informativo e importante, no olvides por favor darle like, suscribirte al canal y compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Quiero decirle que desde allí podemos seguir esta charla y ya, con eso termino. Esperamos verlo en nuestro próximo programa donde seguimos compartiendo con ustedes análisis tan importantes como este, amigo. Hasta la próxima.